Gran primicia anoche de Noticias RCN en su emisión estelar de las 7 de la noche, José Manuel Acevedo, un video de la JEP donde Piedad Córdoba narraba la versión de lo que para ella sucedió con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Felicitaciones, José Manuel, gran primicia. Pues felicitaciones al equipo de Noticias RCN, Chucho, pero mire, sobre todo me parece que el punto central aquí tiene que ver con la noticia de esta semana en la que se echa para atrás esa diligencia, se cae esa diligencia por la ausencia de las víctimas, de la familia Gómez, de su defensor Enrique Gómez Martínez en esa audiencia y la posibilidad de controvertir y contradecir a Piedad Córdoba, quien estaba compareciendo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es el punto central. ¿Por qué desconocieron a las víctimas? ¿Por qué siguieron adelante con la diligencia? ¿Por qué, a pesar de que el procurador del caso estaba clamando por la participación de las víctimas, una magistrada, la doctora Lemaitre, insistía en que la JEP había sido muy generosa con las víctimas y que no se necesitaba en ese punto procesal oírlas? Se cae esa diligencia y finalmente se tiene o se tendrá que repetir. Lo que dijo allí Piedad Córdoba llama mucho la atención, pero sobre todo este punto que le menciono, Jesús, la ausencia de las víctimas en una diligencia tan importante para hablar nada menos que del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Así es, José Manuel. Felipe Quintero, periodista de Noticias RCN, nuevamente también, como se lo expresábamos a José, felicitaciones por esa gran primicia y lo importante, empecemos a desglosar esa grabación que ustedes revelaron, los apartes de Piedad Córdoba. Específicamente habla de expresidentes, habla de personajes que tuvieron conocimiento de esas versiones sobre el magnicidio de Álvaro Gómez. Jesús, para mí es un placer estar acá y pues como lo dice el director José Manuel Acevedo, el equipo de Noticias RCN, pues son 3 horas extensas en las cuales la ex senadora Piedad Córdoba es la única entrevista que ha dado en el caso del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y revela varias cosas. Inicialmente que varios expresidentes de la República tenían conocimiento en distintas reuniones con miembros de las FARC. Señala que hubo reuniones al parecer clandestinas en las cuales se comentó que supuestamente las FARC eran los responsables del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, pero precisamente escuchémoslo en voz de la senadora Piedad Córdoba. Profesor sabía Iván Cepeda, sabía este tipo Cristo, sabía Santos, sabía el tipo este que les dije de Timochenko. Importante escuchar también en voz de Piedad Córdoba esa relación que ella confiesa abiertamente con Iván Márquez, con Jesús Santrich, e inclusive escuchábamos en esa declaración que ella dice que hasta les entregó plata. En algún momento de la vida, dice Piedad, que los ayudó porque los estaban económicamente colgados. Pero Jesús, no solamente eso, sino básicamente revela algo verdaderamente desconocido y es el episodio cuando Jesús Santrich, en el 2018, es capturado por el delito de narcotráfico. Ella señala que Jesús Santrich e Iván Márquez, con los cuales tenía una relación muy cercana, eran personas, abro comillas, arrancados. Es decir, que no tenían condiciones económicas y que pues la verdad ella duda y no cree que ellos hayan pues realizado narcotráfico, y también señala que si lo hicieron pues eran unos manes muy berracos. Así lo dice Piedad Córdoba. El día que cogen y detienen a Santrich, por nada menos me cogen a mí también. Yo iba para allá y me enredé, y ya cuando me enredé me di cuenta que lo habían detenido. Pero te voy a decir con toda franqueza, pues yo no sé si lo hacen, entonces son unos artistas los más berracos, pues, porque más arrancados que se mantenían esos dos. Yo no sé si los demás también, pero al menos con los que yo más interactuaba se mantenían pues más pelados que espalda de frasco. Sí, ¿para qué lo voy a negar? Yo juntos estuvimos con Chávez, hicimos muchas reuniones para el tema de la paz. Yo sabía que había veces que era muy difícil que entregaran a alguien y yo tenía que ir para allá 2 días o 3. Hacía como 8 días cuando ya lo detuvieron. Yo había llegado a Bogotá y yo dije, yo estoy tan preocupada con Santrich, voy a ir a hablar con él. Y me fui a hablar con él y le dije, Trichi, póngase pilas, usted debe tener que ir muy bien en la cámara. Y entonces me dijo, no, y para colmo de males, mira toda esta gente que hay aquí, yo sin poderles dar comida, y yo me fui para la casa y le mandé 2 millones de pesos. Pues ustedes lo escucharon, más pelado que espalda de frasco, le dice Trichi a Jesús Santrich, y acá es muy contundente la ex senadora Córdoba en señalar que les dio apoyo económico y revela que era muy cercana. Un dato adicional, Jesús, al final ella dice que jamás sería de las FARC, que ni loca de las FARC, porque ella considera que es una demócrata. Bueno, el tema de fondo es las víctimas. Y hay un antecedente inclusive judicial. Las víctimas, o sea, la familia de Álvaro Gómez Hurtado, puso una tutela, la tutela le salió a favor
por lo cual toda esta audiencia que ustedes revelaron anoche en Noticias RCN tiene que repetirse. Pero es algo verdaderamente, pues por no decirlo, indignante, Jesús, porque ustedes lo vieron en Noticias RCN. Incluso el propio procurador del caso en 2 oportunidades insiste y la magistrada decide seguir adelante y dice, palabras textuales, que las víctimas, como es una etapa previa de investigación, pues no son necesarias. En la propia audiencia, nosotros que hablamos con las víctimas, señalaron que ellos intentaron conectarse y pues curiosamente nunca se dio la conexión y la magistrada siguió adelante y dijo que las víctimas, si tenían algún tipo de pregunta, podían hacerla por escrito. Por eso queremos saludar a Enrique Gómez Martínez, sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, para conocer precisamente esa reacción a lo que reveló Noticias RCN el día de anoche, pero a lo que puede venir después de que les fallaron esa tutela a favor y tienen que repetir esta audiencia con Piedad Córdoba. Doctor Enrique Gómez, bienvenido a RCN Mundo, gracias por estar con nosotros. Jesús, un gran saludo, un saludo a toda la audiencia de RC Mundo y a los colegas, a José Manuel, a Felipe, a Carla. Pues lo que resalta José Manuel es claro, hay una clara imparcialidad, de la JEP en estos casos. Nosotros habíamos sido citados a la diligencia, por eso teníamos el link de Zoom. Yo entré, estuve y vi a la auxiliar de la doctora Lemaitre antes del inicio de la diligencia, en la que ella no compareció digitalmente porque estaba reunida en otro lugar con Piedad Córdoba, la declarante. Y así como ustedes lo señalan, el procurador solicitó, como era lógico, la posibilidad de que las víctimas participáramos, y esa no se dio. Y ahí la JEP ha tenido un tratamiento absolutamente caprichoso y, como digo, parcializado a favor de las FARC y a favor de quienes las FARC predican han sido víctimas del Estado. Y pongo el ejemplo clarísimo de la versión preliminar del general Mario Montoya. Había más de 60 abogados de víctimas, todo el colectivo, José Alvear, toda la Comisión Andina de Juristas asistieron a eso, el país entero lo pudo ver. Entonces ninguna de las razones que Lemaitre alegó en esa diligencia son ciertas y son válidas. Allá lo que se trataba de hacer era de ocultar y de prevenir el interrogatorio a Piedad Córdoba, porque toda la versión de Piedad Córdoba está hecha de fabricaciones, de lucubraciones. Después quería corregir a Felipe, ella tuvo que declarar, después de evadir 4 veces las citaciones de la Fiscalía, ante la Fiscalía sobre esos mismos hechos, y la declaración fue claramente lamentable e inútil desde la perspectiva de sustentar la autoincriminación de las FARC, precisamente porque los apoderados de las víctimas en el proceso penal sí estábamos presentes como la ley lo manda. Entonces aquí se juega con la ley y se juega con los derechos de las víctimas. Doctor Enrique, pero usted plantea que ustedes sí se conectaron efectivamente, es que la magistrada en la audiencia decía que hubo un problema de conexión. No, ella miente en eso y yo lo he manifestado así, y de hecho el motivo de la tutela y de la solicitud de anulación que se hizo ante la JEP, porque hay un trámite que fue denegado, es las mentiras de la magistrada, porque yo estuve conectado, como estuvo conectado el doctor Bernardo Henao, y estuvimos en la sala de audiencias digital, y ella nos mandó sacar. Esa es la realidad de los hechos, y yo tengo el link y fui citado, sino que allá en la JEP, como le digo, todo es al acomodo de lo que le pueda servir o no a las FARC. Esa es la realidad. No a las víctimas, no al derecho procesal, no a la transparencia de los procedimientos. Y la señora fue enfática en excluirnos intencionalmente, y como ustedes lo pudieron verificar en la grabación, a partir del momento en que se inició la grabación, el procurador mismo, con todo criterio y con donosura, me pareció, insistió en la participación lógica de los apoderados de las víctimas y las víctimas, y no se quiso. Y ese es el trato, y ese es el tono que tiene la JEP en todos sus procedimientos. Si usted se autodeclara o sustenta o alega ser víctima del Estado colombiano, todos los derechos. Si usted es víctima de las FARC, lo terminan sacando como un perro, como la doctora Lemaitre nos sacó de esa audiencia digital, y yo vuelvo y digo, hablo de lo que me consta porque estuve ahí. Doctor Enrique, usted, además, obviamente, de ser el abogado de la familia, es parte de la familia, es sobrino de Álvaro Gómez Hurtado. Y por eso le quiero preguntar qué piensa y, sobre todo, qué siente oyendo a Piedad Córdoba diciendo que Juan Manuel Santos sabía de esta versión, que Cristo sabía de esta versión, que ya se lo fue a contar a Ernesto Samper y que después Ernesto Samper le termina reconociendo así. A mí me había contado la gente de las FARC sobre esto, que el padre de Ru, el presidente de la Comisión de la Verdad, sabía
de esta versión de Piedad Córdoba. ¿Qué piensa? Yo creo que ahí hay todo un gran montaje, y las evidencias de ese montaje las da la misma Piedad en otra parte de esa declaración, donde ella dice que se motivó a generar los trinos el hecho de que se iban a librar órdenes se iban a librar órdenes de vinculación al proceso penal mediante indagatoria a Ernesto Samper y a Ramiro Bejarano. Ese es el móvil de ella para terciar con el trino al tiempo que se hacía la reunión, la famosa reunión en el apartamento del señor Cristo. Y todo esto es parte de esa fabricación en la que usted lo que puede ver es cómo Santos, Derrú, Samper manipularon el proceso de paz para obtenerse unos seguros. Y en este caso, ¿cuál ha sido el seguro? Es un seguro eficaz y lamentable, y es que la investigación real, que es la investigación penal, que es donde están las pruebas fehacientes recaudadas con audiencia de los abogados de Ernesto Samper y Horacio Serpa, lleva 2 años congelada con la pobre excusa de esa autoincriminación de las FARC y con esa intervención pública de Piedad Córdoba. Esto es un circo. Esto es un circo, y están jugando a ese circo de la impunidad delante del pueblo colombiano en un caso que ya ha tenido 4 grandes episodios de desviación promovidos desde el mismo Estado. El Grupo Cincelejo, el Grupo Bogotá, el Grupo Cazadores, acuérdense, la Brigada 20 y después Ritualejo del Río. Esta es la 5ª iniciativa para frenar la investigación por la muerte de Álvaro Gómez en cabeza del mismo Estado. Señor Gómez, yo tengo varias preguntas de las dudas que ha generado en este caso. La primera es, y va incluso con primicia que tenemos acá, y es que en RCN Mundo conocimos un auto de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, que exhorta a Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada de las FARC, a que entregue las pruebas. Lozada, desde octubre de 2020, anunció que eran ellos los responsables del crimen, del magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. No ha entregado ni una prueba. Este es el tercer llamado que la Corte Suprema que la Justicia Especial para la Paz hace a las FARC para que entregue las pruebas de este magnicidio. Ese es por un lado, para que usted me diga, además como familiar y abogado, ¿por qué pasa esto? Y la otra duda que me genera es, la JEP siempre ha sabido que abre macrocasos, casos colectivos, el 01, que es el del secuestro. ¿Por qué en este caso sabemos que es un magnicidio, que Álvaro Gómez Hurtado era muy importante para la historia del país, por supuesto, pero ¿por qué en este caso individual y no macrocaso como se ha hecho en otras ocasiones? La aspiración de la JEP es abrir un macrocaso de magnicidios con otros tal vez 7 o 8 casos adicionales de asesinatos supuestamente cometidos por las FARC sobre personas en estado de indefensión, como lo estaba Álvaro Gómez al momento de su muerte. Esa pensaría uno que es la ruta que piensan seguir. El único caso donde se ha practicado pruebas a fondo es en este. No se ha podido nada distinto que oír a los jefes del secretariado de las FARC, todos los cuales, quiero ser claro ante la audiencia, negaron el conocimiento y la autoría o el hecho de que el secretariado haya ordenado en algún momento asesinar a Álvaro Gómez. El único que ha salido de esa línea es Tornillo, y Tornillo declaró y ofreció las pruebas que usted menciona. Hasta el sol de hoy, la única prueba que se ha practicado es el testimonio de Rafael Gutiérrez, alias Rafael Político, miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental de las FARC, supuestamente estructura al mando de la RUAN, y ese señor en declaración ante la JEP negó rotundamente que el Estado Mayor del Bloque Oriental hubiese en algún momento considerado la orden, recibido la orden, implementado el asesinato o dado los recursos y las instrucciones a la RUAN para que lo adelantara. A raíz de esa declaración contundente de Rafael Gutiérrez, la opinión pública conoció, divulgada por el diario El Espectador, la grabación telefónica en presencia de la abogada de Gutiérrez, en la cual Tornillo lo amenaza de muerte diciéndole que él pagaría por verlo a Gutiérrez en el cementerio. Sí. Entonces el único testigo de referencia que se llevó negó los hechos y terminó amenazado de muerte por Tornillo, razón por la cual pedimos la exclusión de Tornillo de la Jurisdicción Especial para la Paz. No es posible que estos que predican a toda la reconciliación, que vienen alegando a toda hora que no se les cumple, que la nación no se ha arrodillado lo suficientemente ante ellos, puedan andar amenazando
libremente testigos testigos con amenazas de muerte, y ni siquiera eso los excluye de la JEP. Lo otro que dijo Tornillo era que en las pruebas estaban los computadores de Jojoy, y con qué pequeño problema se encontró, que nosotros en la familia Gómez incorporamos o logramos la incorporación de todos los computadores de Jojoy en el expediente de la Fiscalía, los analizamos uno a uno, hicimos con la pericia del CTI, pericia digital, el barrido, y en esos computadores lo único que aparece es Jojoy preguntándole a Tornillo que quién mató a Álvaro Gómez y que por qué ellos no sabían. Doctor Enrique Gómez Martínez, gracias por su tiempo con RCN Mundo. Muy amable, un buen día para usted. Jesús, Carla, buen día, que estén muy bien, gracias. Y lo mismo para Felipe Quintero, nuestro compañero de RCN, Noticias RCN. Muchas gracias por estar aquí en esta cabina, Felipe. Un placer, Jesús, y felicitaciones por RCN Mundo, gran proyecto.